El álgebra es una rama de la matemática muy extensa, posee muchas propiedades, pero es muy importante dominarla porque es la base de otros conjuntos de temas más difíciles y manejar el álgebra es lo que nos facilitará tener la base para poder aprenderlo. Vamos a repasar un poquito las propiedades básicas del álgebra, no sin antes tomar en cuenta unos conceptos, porque para las propiedades del álgebra hay que tomar en cuenta esos conceptos. Lo primero que hay que saber es identificar qué es cada una de estas cosas. Sabemos que esto es un 3, esto es un 2, esto es un 2 y esto es una X, pero conceptual y matemáticamente hablando tienen conceptos diferentes, tienen nombres diferentes. Por ejemplo, este número que está acá es llamado coeficiente. Y es un factor, el coeficiente es un factor. Si tenemos una expresión, voy a copiar la misma, 3x, el 3 es el coeficiente. Y el coeficiente es un factor, por ende está multiplicando a la x. Quiere decir que 3x al cuadrado, el factor, que es el coeficiente, que es 3, es un factor que está multiplicando a x al cuadrado. Es importante tener ese concepto claro. Tenemos aquí a la famosa x, que suele recibir muchos nombres también, pero suele conocerse como incógnita, variable. Suele mejor conocerse como variable, pero ambos términos son los adecuados. Y es el valor desconocido, puede ser cualquier número, pero mediante un procedimiento, digas una ecuación o algo, se puede encontrar cuánto vale para que se cumpla. Pero conceptualmente se le llama incógnita o variable. La X como tal simplemente es un valor que, como vuelvo y repito, mediante una operación matemática se puede encontrar cuál es el valor, dependiendo de la ecuación, la inecuación, en cualquier caso que se presente. Tenemos este 2 que está acá. Este 2 se le llama exponente. También la X, tomando en cuenta potenciación, la X también puede ser llamada base. Todo depende del contexto. Porque, por ejemplo, si tenemos 3x, como lo había puesto anteriormente, 3 es el coeficiente y x viene siendo incógnita o la variable. Cualquiera de los dos términos es el adecuado. Pero si colocamos haciendo el mismo ejemplo acá, colocamos un 2 aquí, ya x puede llamarse base, porque es potenciación, exponente, base, base, exponente. Se le puede llamar incógnita, variable o base, pero es adecuado llamarla dependiendo del caso, dependiendo del contexto en el que se esté realizando. La incógnita o la variable son, vuelvo y repito, los valores desconocidos que tenemos en una expresión, en un polinomio, y dependiendo el contexto, la situación, una ecuación, una inecuación, algún problema, se puede encontrar su valor. Se llama incógnita porque no se sabe a primicia cuál valor es, pero con el procedimiento se logra. Entonces, por eso es más adecuado llamarlo variable, aunque cualquiera de los dos términos no está mal. Ahora bien, si tenemos este caso, 4 elevado a 2, 4 es la base. Ya no viene siendo incógnita porque no hay X, no hay ninguna letra. Viene siendo la base. Sí o sí deberías de llamarlo base. Y el 2 viene siendo el exponente. Y esto, como ya sabemos, indica, esto es potenciación. Y esto indica cuántas veces se multiplica la base por el número que aparece en el exponente. Como hay un 4, será una multiplicación repetida. 4 por 4. Y debemos de hacer 4 por 4 por 4 tantas veces lo diga el exponente. Como es un 2, se queda aquí, 4 por 4. Hay 2 4. Y esto es igual a 16. Si tenemos otro caso, por ejemplo,
2 elevado a 5. 2 es la base y 5 es el exponente. El exponente indica cuántas veces se debe de multiplicar la base por sí misma. O sea que debemos hacer un 2 por 2 por 2 5 veces. 2 por 2 por 2, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es igual a 32. Bien. Ahora pasamos con este término que está acá. Tiene muchas formas de llamarse también. Se le suele llamar divisor. Como esto es una fracción, suele comúnmente llamarse denominador. Y es un número que va a dividir todo lo que aparezca arriba. Todo este término que está aquí arriba se le llama, siguiendo la lógica de fracciones, numerador. Y el numerador es qué parte se toma de un todo. Si tenemos un medio, estamos tomando uno de dos, o sea, la mitad. De por sí un medio significa la mitad. Y ya repasando estos conceptos, podemos pasar a las propiedades básicas del álgebra para poder entender cómo se manejan cada cual. Una propiedad con la que podemos comenzar es lo más básico, que es la suma y resta de variables. Si tenemos un caso, por ejemplo, x más x, ¿esto a qué es igual? Bueno, en una suma o resta de variables, o sea, de las mismas variables, eso es un detalle que hay que tomar en cuenta, se suman los coeficientes y la variable se mantiene igual. Como habíamos repasado anteriormente, el coeficiente es el número que aparece mayormente a la izquierda de la variable. Cuando no hay nada, ya se sobreentiende que es un 1. 1. Entonces dice que se deben de sumar los coeficientes. Por ende, x más x es igual a 1 más 1. Y eso, como es un coeficiente, va a ser multiplicado por x. Y eso es igual a 2x. Si tienes una manzana y le sumas otra manzana, el resultado son 2 manzanas. Eso hay que tomar en cuenta también porque solamente se puede hacer si son las mismas variables. Por ejemplo, si tenemos x más y, esto no se puede operar, no se puede realizar porque x es una variable y y es otra. La suma o la resta de variables solamente se pueden hacer es cuando son iguales. Por ende, esto se mantiene igual. X más y. Se puede dejar así indicado. Del mismo modo pasa con la resta. Si tenemos 7x menos 3x, ¿esto a qué es igual? Bueno, hacemos como habíamos hecho aquí arriba, restamos los coeficientes, 7 menos 3, y todo eso multiplicado por la variable en común, que es x. Y esto es igual a 4x. Del mismo modo, si tenemos 7x menos 3y, esto no se puede realizar, por ende nos quedaríamos en la misma expresión, 7x menos 3y. No se pueden operar porque no son las mismas variables. Para multiplicar variables hay que tomar en cuenta otro concepto. Cuando sumamos o restamos, tomamos en cuenta solamente el concepto de coeficiente, que si van a restar o si van a sumar, dependiendo el contexto. Pero en multiplicación y división hay que tomar otro concepto más, que es el de exponente. Debemos tener claro coeficiente y exponente. Tenemos este caso muy básico. X por X.
¿A qué esto va a ser igual? Bueno, primero hay que identificar cuál es el exponente y cuál es el coeficiente. Sabemos que como no tiene nada aquí adelante, se sobreentiende que hay un 1. Y como no tiene ningún número aquí arriba, se sobreentiende que también es un 1. Y esto va a ser igual a multiplicar los coeficientes 1 por 1, pues es 1. La X va a mantenerse igual y se van a sumar los exponentes. 1 más 1 es 2. Como se sobreentiende que aquí hay un 1, lo podemos omitir y borrarlo. Y quedaría así, x cuadrado. Colocaremos otro ejercicio. Tenemos 4x multiplicado por 3x a la 4. ¿A qué esto es igual? Bueno, se multiplican los coeficientes. 4 por 3 es 12. La x se mantiene igual y los exponentes se suman. Se sobreentiende que aquí hay un 1. 1 más 4 es igual a 5. Y ahí queda la operación. Ojo, si tenemos una operación como x por y, esto se debe de dejar tal cual, x por y. Porque la suma, resta, multiplicación o división de variables solamente se pueden realizar cuando son las mismas variables. O esto debería de ser x para que sea x por x, o esto debería de ser y para que sea y por y. Pero como esto es x y esto es y, no se pueden operar explícitamente, se deben de dejar tal cual. Para la división de variables, se debe de hacer lo opuesto a la multiplicación. Sería lo más obvio porque multiplicar es lo opuesto a dividir y viceversa. ¿Qué debemos de hacer? Lo sencillo. Los coeficientes se van a dividir. 12 entre 4 es 3. La x siempre se mantiene igual. Y los coeficientes se van a restar. Los exponentes se van a restar. 4 menos 2 pues es igual a 2. Y simplemente ahí queda el ejercicio. Hagamos otro ejercicio, por ejemplo. Coloquemos 30 y a la 10. Todo esto sobre 3y elevado a 7. ¿A qué esto va a ser igual? Pues se van a dividir los coeficientes 30 entre 3. Esto es igual a 10. La variable, que en este caso es la y, pasa igual. Y 10 menos 7 es igual a 3. Y ahí queda concluido el ejercicio. Cabe aclarar que si tenemos x dividido entre y, esto no se puede realizar y se va a dejar tal cual indicado, porque deben de ser las mismas bases para poderse realizar.